del gobierno presidido por el señor José Gerí se aceleran y por eso hemos pensado que era necesario hacer un balance de lo que hemos vivido en estos últimos 10 días y una previsión de hacia dónde nos encaminamos con un analista conocido por su instancia crítica, que es el señor Juan de la Puente, abogado y politólogo, de la misma manera que columnista en el diario La República. Juan de la Puente, muy buenas noches, gracias por estar en RPP. Gracias, Fernando, buenas noches. ¿Cómo resumir lo que el Perú ha vivido desde el jueves de la semana antepasada ante un extranjero que venga y que quiera comprender qué ha pasado con el cambio de presidente y qué consecuencias ha traído después? Bueno, yo creo que así como los extranjeros que venían al Perú en los momentos de la independencia o de la guerra con Chile, se podría decir que vive un gran momento emocional, un momento emotivo, ¿no? Porque yo creo que el temor y la cólera o el miedo y la ira son elementos bastante constitutivos de lo que vivimos. Y eso ha permitido procesos absolutamente excepcionales, ¿no? Muy originales, como por ejemplo que una presidenta de la República sea destituida en solo 16 horas, ¿no? Lo cual implica casi un acto de decapitación pública. Y en este caso no como en la Revolución Francesa, ¿no? María Antonieta por los revolucionarios franceses, sino por sus amigos, porque ella es destituida por fuego amigo. Y entonces ese clima aún no se ha extinguido. Vivimos quizás una especie de resaca constitucional y no reparamos del conjunto de cosas que vive el país en las últimas 2 semanas. Pero al mismo tiempo la reacción que ha habido, casi nula y silenciosa, a la salida de la señora Boluarte, prueba que las encuestas que se hacían sobre el estado de la opinión pública respecto de ella eran certeras y que su tasa de aprobación era sumamente limitada, a pesar de que ella se burlaba naturalmente de las encuestas y llegó a decir, pónganme cero de una vez para ir a penales, creyéndose chistosa, ¿no? Sí, además porque quizás lo que se vivió en las últimas semanas es una caída en cámara lenta. Yo creo que cuando empiezan las primeras marchas, desde el 13 de septiembre, en que aparecen estas marchas de fin de semana, que en general me parece que fueron como 4 fines de semana, 2 días, sábado y domingo, son como 8 jornadas, creo que evidenciaron que el Perú vivía ya un bloqueo entre el gobierno que no era capaz de reaccionar y la sociedad que presionaba. Y en ese bloqueo era evidente que la pita se iba a romper por el lado más débil, lo dije unos días antes, y claro, el día 9, entre el 9 y 10, se rompe por el lado más débil, que es la presidencia de la República. Entonces, el acto de desplome de la presidenta es el epílogo de una caída que ya había empezado semanas antes. Pero ninguno de sus aliados, que lo fueron durante más de 2 años, había adelantado. Ellos, a ninguno de los que habían sido aliados, que la habían blindado en el Congreso durante más de 2 años, había adelantado que sería razonable prescindir de ella para el periodo final de este quinquenio. Sí, es cierto, porque además esto demuestra que más que aliado, lo que ejercía el Parlamento sobre ella es una especie de tutela. Había una tutela política. Y el único partido que en la mañana del día 9 estaba dispuesto a vacar a la presidenta era Renovación Popular, aparte obviamente la izquierda. Y los otros partidos de esto que se denomina pacto dudaban. Bueno, y directamente Fuerza Popular, a través de Fernando Rospigliosi, sí, dijo a las 10:30 de la mañana que solo los caviares y los comunistas querían vacar a la presidenta Boluarte. Y entonces entre las 10:30 y 3:30 de la tarde se produce una cascada de decisiones que quizás habría que interpretarla, yo la interpreto como un profundo temor. Porque de las 3 grandes razones que concurren a la caída de la señora Boluarte, que son las marchas desde el 13 de diciembre, el asesinato, el ametrallamiento de los integrantes del grupo musical en Chorrillos
y la agresión a Philly Butters el día anterior, el 8 de octubre. Creo que de esos tres, lo que determina esta decisión de vacar es este último hecho, porque creo que los políticos del Parlamento reaccionaron con mucho temor. Las encuestas han medido la cólera, la ira, la insatisfacción, pero probablemente es difícil o no se ha medido el temor, el miedo. Yo creo que muchas de las decisiones que se han tomado desde ese momento implica un gran temor. El temor a ser rechazados en campaña, el temor a la contrapolítica, ¿no? El temor a que los candidatos no puedan hacer ya ni siquiera proselitismo. Entonces, creo que lo que dispara la caída el último día, las últimas horas de Dina Boluarte, ese tremendo temor. Ese temor ha movilizado no solo, creo yo, a sectores políticos en el Parlamento, creo que ha motivado también intereses, el temor en la élite empresarial. Entonces nos jugamos un clima entre muy emocional, nada ideológico o poco ideológico entre el temor y la ira, que es, creo que, lo que marca el inicio de la campaña electoral, ¿no? Por otra parte, tampoco ha habido mayor reacción en el extranjero, pese a que la señora Boluarte se había esforzado en tejer toda una red de relaciones a partir de los viajes, que solicitó hasta el último momento al Congreso permiso y que consiguió permiso, ¿no? Tiene razón, lo que determina el grado de aislamiento del régimen peruano, que intentó ser mitigado desde la Cancillería, pero que no pudo. Y junto a ello también hay otro hecho bastante significativo. En los primeros días del gobierno del señor Gerí, salvo Estados Unidos, que emitió un comunicado en relación a su presidencia, la comunidad internacional se ha expresado poco sobre este gobierno. Me hace acordar, en el caso de Merino, la nula recepción de su presidencia. Eso no significa comparar a Merino con Gerí necesariamente, pero creo que la mirada sobre Perú de la comunidad internacional es mucho más crítica y algunos silencios son mucho más relevantes. ¿Qué es lo que llevó a las fuerzas políticas que dominan el Congreso a apostar por Gerí como presidente interino, como él dice, de transición y de reconciliación? Porque era presidente del Congreso, pero cuando fue elegido en ese puesto, no se preveía que en caso de vacancia él asumiera la presidencia de la República, tanto así que él mismo lo dijo, que él desistiría si esta circunstancia se debía presentar. Y además porque hasta el final se creía que una eventual vacancia de la señora Boluarte podía obligar al Parlamento a elegir otro presidente. Sí. Y habían candidatos que se ofrecían y que decían que estaban de acuerdo. Esto tiene que ver con los 122 votos. Es decir, vacar a una presidenta en 16 horas con 122 votos de 130 parlamentarios, me parece que implica un enorme... contra. El único que se manifestó contra fue el almirante Montoya, pero que no parte en el voto. Y el que votó en contra me parece que es el señor Azurín. Pero primero, él votó contra la admisión. Pero al final sí votó a favor. Entonces, 122 votos de 130 refleja la decisión del Parlamento de cerrar rápidamente la crisis. Porque si no se cerraba la crisis en la idea del Parlamento, esta crisis abierta podría implicar que la opinión pública demandaba inmediatamente la autodisolución del Congreso. Entonces, los apuros para imponer al señor Gerí tienen que ver con ese, nuevamente, temor de que la crisis no se cierre. Ahora, para terminar con el tema de la salida de la señora Boluarte, quisiera preguntarle, tampoco hemos visto una reacción contra lo sucedido de parte de la propia Boluarte. Al revés, pese a que mostró pugnacidad contra algunas instituciones judiciales y estaba rodeada de abogados que la defendían en una serie de temas, las joyas, las operaciones, etcétera, incluso constitucionalistas prestigiosos. En este caso, ella misma evitó decir nada contra, ¿no? Sí, llamó la atención además la manera tan dócil que se entregó, por decir de algún modo, al cadalso. Y creo que refleja también alguna confianza, porque el grueso de las investigaciones en materia parlamentaria que tuvo la señora Boluarte han sido archivadas y las otras van a implicar que se levante el fuero. Y creo que
ella está jugando también a que el clima electoral haga que nos fijemos en otras cosas y no en ella. Entonces, la opinión pública cree que ella es una persona del pasado. Y esa irrelevancia se parece mucho a otras irrelevancias. Por ejemplo, la de PPK después de salir del poder, la de Merino después de haber renunciado. Y probablemente si Castillo no estuviese preso, probablemente también hubiese pasado a la irrelevancia. Lo que refleja en realidad que la presidencia de la República es una posición bastante alicaída, ¿no? Es decir, vivimos una profunda pérdida de peso político en la presidencia, de modo que un expresidente tiene poca relevancia para el futuro. Esto se hace en beneficio de mayor poder para el Congreso. Claro, porque la idea de un país presidencialista, reflejado en los artículos 110, 111, 112 de la Constitución, no son prácticos. Vivimos un parlamentarismo de facto. Creo que además este gobierno ya es un gobierno abiertamente parlamentario. El peso político y la trayectoria del señor Spiglosi daría la impresión que ejerce una especie de copresidencia. Por eso yo diría, no es que sale Boluarte y sustituye a él, lo sustituye Gerí. Yo creo que vivimos en un régimen que es Boluarte más Gerí, porque creo que eso es lo que determina lo que pasa. Es decir, por algunos lados, por algunos hechos da la impresión que se está limpiando la administración pública de personajes cercanos a Boluarte, pero por otro lado ingresan personajes también cercanos a Boluarte y cercanos al Parlamento. Entonces, la idea de la sustitución yo lo cambiaría por la agregación, ¿no? Hablemos ahora sobre el futuro de corto plazo, es decir, la presidencia Gerí hasta julio del próximo año. Está marcada, como lo ha dicho el señor primer ministro ayer, el señor Ernesto Álvarez, por 4 puntos que él mencionó. Hay que hacer una transición, hay que reactivar la economía y destrabar las obras públicas, hay que garantizar la reconciliación entre peruanos y hay que luchar contra la criminalidad y particularmente contra la minería ilegal, aunque el tono sobre la minería ilegal fue mucho más bajo que sobre otras formas de criminalidad. ¿Qué posibilidades tiene de tener éxito en estos 4 campos? Si esto dependiera solo del gabinete, probablemente esas 4 tareas serían las definitivas. Yo advierto que ya a pocos días de designado el gabinete parece tener más peso que el señor Gerí. Es curioso, ¿no? Porque normalmente el presidente tiene más peso que el gabinete, pero tengo la impresión por el debate visto ayer que el gabinete tiene más peso que Gerí. Pero además el gabinete es más vocal. Es decir, el carácter expositivo del señor Álvarez es más amplio, más plural, más matizado, tiene más relato que el señor Gerí. Y entonces, en ese sentido, la apuesta personal de Gerí podría ser incompleta, porque reducir todo su gobierno, porque lo hace a la lucha contra la inseguridad ciudadana, es una apuesta muy estrecha, cuando el menú de la gobernabilidad del Perú para los próximos meses es un menú bastante grande. Son las 4 cosas que ha señalado el primer Álvarez, pero también cada una de ellas tiene un conjunto de connotaciones. En relación a las elecciones, lo que sucedió en Juliaca marca un inicio bastante violento del proceso electoral. Y entonces creo que el hecho más significativo hasta ahora de las elecciones es la violencia. Un asunto que además no aparece como un problema entre partidos, sino entre la sociedad y los partidos, ¿no? Eso no tiene nada que ver ni con el jurado, ni la OMPE, ni RANIEC. Eso es un problema bastante serio. Parece claro que el señor Gerín ha buscado, como en su momento intentó también Dina Boluarte con poco éxito, hallar respaldo por parte de las autoridades regionales y municipales. Y la prueba es que se reunió con ellos, por lo menos con los alcaldes de Lima y con los gobernadores regionales que aceptaron participar a pocas horas de estar instalado. Y en el discurso de Ernesto Álvarez, un tiempo importante fue asignado al destrabe de obras y enumeró con mucho detalle algunas de estas obras que naturalmente benefician a varias regiones de nuestro país. ¿Qué posibilidades le ve usted al señor Gerí de asentarse sobre la base de una aprobación popular que venga de regiones del Perú?
Es Pero difícil. pregunta usted tanto más que su origen guanuqueño y su motivo de orgullo para usted. Sí, mira, es cierto que no tiene otro anclaje en las regiones, señor Gerí, él personalmente, que los gobernadores regionales, pero son gobernadores regionales en salida. Es cierto además que él pertenece a un partido que tiene varias gobernaciones regionales, pero además también es cierto que él ha tenido experiencia personal en el trabajo con regiones. Pero los gobernadores y los alcaldes fuera de Lima tienen poca legitimidad. En muchos casos son funcionarios con pies de barro. De modo que algunos deben estar evaluando que el haberse reunido con Gerí en tan pocas horas de haber jurado el cargo les ha traído problemas, consecuencias negativas en sus propias regiones. Yo creo que más bien lo que advierto es cómo el presidente se respalda en las instituciones armadas y sobre todo en la Policía Nacional. Uno mira el decreto supremo de declaratoria de emergencia en Lima y el Callao y ve una lógica bastante policial. Este comando unificado operativo no tiene al mando al ministro del Interior, que es la autoridad civil, tiene al comandante general de la policía y hay una visión policial, una imagen policial del presidente siempre con policías, que tiene que ver probablemente con esta idea de que él quiere cultivar un relato buquelista. Pero esto tiene un límite, porque cuando se haga evidente, porque estoy seguro que va a ser evidente, que el estado de emergencia no es la solución, no es la salida, y entonces aparece poco frente al auge del crimen, esa única opción que tiene el presidente de legitimarse, que es a través de la seguridad ciudadana, va a ser muy perjudicial para él, ¿no? Hablemos sobre eso, porque hay un componente difícil del tema de la criminalidad, que es la minería ilegal. Hasta el momento le han dado largas a la fecha que se había fijado, 31 de diciembre, momento máximo para el reinfo, más allá de lo cual hay que estar formalizado o en vías de serlo. Y se anunció incluso una ley para la pequeña y artesanal minería. ¿Cómo cree que se va a orientar el gobierno en un país complicado por el crecimiento de la minería no formal, ligada al precio del oro y también a la conciencia de lo que significa el dinero ilegal que entra por el oro ilegal y la manera como influye sobre la política y sobre otras esferas del poder, ¿no? No aparecen incentivos que resuelvan este problema, ¿no? El Congreso no ha tenido éxito en legislar para separar la minería artesanal, informal, de la minería ilegal vinculada al crimen. El drama de Patás expresa esa enorme dificultad. De modo que creo que incluso aprobando una norma, esto no se resolverá, sobre todo porque el volumen de exportación del oro ilegal compromete seriamente las propias cuentas peruanas, entre 1 y 2 puntos del PBI. Y por una segunda razón, el volumen de personas involucradas en la actividad minera artesanal, informal e ilegal es un volumen importante. Alguien dijo que habían entre 450 y 500.000 mineros. Transformado esto en votos, probablemente la familia minera, por decir de algún modo, es mucho más extensa en términos electorales que la familia policial o que la familia magisterial. Entonces, la falta de incentivos para resolver hoy día esto convierte en mucho más probable la posibilidad de extender el reinfo y dejárselo para el próximo gobierno. Una pregunta para el abogado, que es usted a la vez que el politólogo. Se da por establecido que este Congreso ha votado leyes pro crimen. Interrogado sobre el tema, el señor Ernesto Álvarez, que es un abogado, por otra parte, no dijo que no, y dijo que había que revisar cada una de esas leyes. ¿Puede explicar de una manera clara qué leyes le parece a usted inequívocamente favorables al crimen en el Perú? Las leyes vinculadas a la minería ilegal. Por ejemplo, esa que impide que la policía decomise los insumos de los mineros ilegales. Esa es una ley abiertamente pro-crimen. Otra ley pro-crimen es aquella que impide que cuando se haga el uso
indebido de la fuerza por parte de la policía, sea más difícil procesarlos. Luego tenemos esta ley vinculada directamente a reducir el espacio, el proceso y la importancia de la colaboración eficaz. Es decir, plantearle parámetros a la colaboración eficaz, ¿no? Entonces, la idea de que se puede luchar contra el crimen con estas leyes pro crimen es un contrasentido. Pero es curioso porque llevamos 8, 9 meses diciendo desde la opinión pública que esas leyes deberían ser derogadas, y probablemente no se derogan porque hay un vaso comunicante entre el crimen en general, el delito común, pero actividades ilegales también de grupos legales, de partidos, de organizaciones. El Perú tiene 2 economías ilegales, ¿no? El narcotráfico, la pesca ilegal, la minería no metálica. Tala ilegal. Tala ilegal, trata de personas. Entonces, acá hay un asunto bastante serio respecto a la capacidad política de las economías ilegales. Finalmente, el último tema que fue abordado por el primer ministro Ernesto Álvarez es la inminencia de las elecciones. ¿Cómo ve usted que se están sentando las bases de lo que será el proceso electoral? ¿Qué nos dicen las encuestas? ¿Qué nos dice la actividad de los partidos y la búsqueda de candidatos que sean atractivos para electores que tienen una cierta distancia, sino decepción? Con tardanza, pero creo que ya los espacios electorales están más o menos definidos, ¿no? En otras circunstancias esto hubiera sido un tanto antes. Y entonces los ejes por el cual transcurría la intención del debate electoral han cambiado notablemente, porque un eje era derecha-izquierda y otro eje era sistema-antisistema, caviar-anticaviar. Pero las marchas del 13 de diciembre para adelante, lo que pasó en Juliaca, la caída de la señora Boluarte, plantea un eje nuevo, distinto, que podríamos decir que embrionariamente es el eje democracia-no democracia, corrupción y anticorrupción. Ese eje, si es que ese es el que va a definir los espacios y se va a quedar hasta las elecciones, definen un marco electoral bastante emocional, bastante emotivo, nada ideológico, muy poco programático, y entonces las emociones a favor y en contra van a ser muy acendradas. Por ejemplo, yo diría que, a diferencia del pasado, en que habían candidatos que tenían voto y antivoto, me parece que hoy el conjunto de la política tiene antivoto. Vuelvo a repetir, es la contrapolítica. Y penetrar en eso va a ser muy difícil. En Chile, que las elecciones van a ser en noviembre, 6 meses antes, todos los candidatos tenían 75% de votos. Claro, en el hubo Perú, primarias, ¿no? Sí, y en el Perú ahora, 6 meses antes de las elecciones, no hay más de 25 puntos de intención. Solo los ideologizados, que son la minoría, han decidido su voto. Y por eso es que los 3 o 4 candidatos que encabezan la lista son de derecha. Pero el grueso de la opinión pública, casi 2/3 no han decidido su voto, lo cual implica que el desembalse que se va a venir algunos días antes o semanas antes de las elecciones va a ser un desembalse profundamente emotivo. Muy bien. Juan de la Puente, politólogo.